Hola mis niños, buenos días. Bueno, entonces ayer quedamos en dos videitos sobre nos contaban cómo, digamos, eran las viviendas de antes y cómo son las viviendas de ahora. Entonces les voy a contar un poquito o a explicar, pues aparte de las viviendas también vamos a hablar de cómo eran los servicios públicos antes, cómo son ahora y cómo era el transporte antes y cómo es ahora. ¿Listo? Entonces ustedes saben que los pueblos, niños, y las ciudades van cambiando o van teniendo algunos tipos de transformación debido, pues, una razón es que el número de la población también va creciendo o va aumentando. Entonces, como se va aumentando el número de la población, pues todos estos aspectos también van cambiando. Entonces, quisiera empezar contándoles, niños, que antiguamente las viviendas las construían con barro, por ejemplo, las construían con rocas o con madera también se realizaban las viviendas de antes. Antes las viviendas se caracterizaban porque eran grandes. Eran amplias y la mayoría de ellas solamente tenían un piso. Pero ahora, como vemos, mis niños, en las ciudades sobre todo, las viviendas son totalmente diferentes. Ahora se construyen con ladrillos, con cemento, con aluminio, con vidrio, inclusive que ya hay un vidrio muy resistente de la cual se elaboran ya las casas, donde las paredes son pues delgaditas y pueden tener 2 o 3 o 4 pisos, inclusive encontramos edificios de muchísimos pisos, ¿no? Entonces, sobre todo en las ciudades, digamos que las viviendas como que se han clasificado. Entonces hay, por ejemplo, edificios residenciales, que son unos bloques altos de varios pisos donde pues la gente vive. También hay edificios comerciales que se utilizan generalmente para prestar un servicio, pues como por ejemplo el centro comercial Viva, que nosotros, yo creo que todos hemos ido allá. También encontramos edificios militares, digamos que se utilizan más que todo para todo esto de los batallones y de los cuarteles y todas estas viviendas militares. Y también encontramos edificios para oficinas, unos edificios muy grandes también por bloques donde se utilizan para oficinas generalmente. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a la vivienda de ayer y a la vivienda de pues hasta hoy, ¿cierto? Bueno, en cuanto a los servicios públicos, mis niños, les cuento que antiguamente los servicios públicos se prestaban con muchas limitaciones. Digamos que solamente las personas que eran adineradas podían acceder a los servicios públicos, al teléfono, digamos, a la energía eléctrica, al servicio de agua potable, por ejemplo, pero otras personas que no contaban con recursos, digamos que era muy limitado, entonces se las tenían que ingeniar. Muchas personas, por ejemplo, en la antigüedad, ellos hacían como unos barrenos, se llamaban unos barrenos o unos pozos muy profundos en donde ellos almacenaban agua y con un balde y como con una manivela se iban girando y se iba sacando los baldes de agua. Pero pues esto fue cambiando y ya contamos con servicios públicos, ya tenemos agua en nuestra casa, ya llega, ya simplemente abrimos la llave y encontramos el agua, ¿cierto? Antiguamente, por ejemplo, la gente tenía que estudiar. Mi abuelita, por ejemplo, ella nos contaba que tenía que estudiar con una vela. Ella ponía la vela sobre su mosita porque en la casa de ella hace muchos años no había luz. Entonces era un poco difícil acceder a este servicio de energía eléctrica y lo mismo pues con el teléfono. Solamente las personas pues que eran muy adineradas podían contar sobre todo con el servicio telefónico. Pero pues ustedes se han dado cuenta que ya contamos con muchas de estas cosas. Ya tenemos acceso a internet, a la energía eléctrica, al gas natural, al servicio de agua. Entonces digamos que la ciencia y la tecnología en estos casos ha sido muy buena porque nos ha facilitado la vida. ¿Listo?
Eso en cuanto a los servicios públicos de ayer y los de hoy. En cuanto al transporte, mis niños, el transporte del ayer y el transporte de hoy. Entonces ustedes saben que el transporte también ha cambiado considerablemente y antiguamente los animales, mis niños, jugaban un papel muy importante. En el caso de los caballos, por ejemplo, ellos ayudaban a movilizar a las personas, ¿cierto? Y a las mercancías. Se utilizaba mucho el carruaje. Pero con el tiempo pues vemos que los vehículos han ido evolucionando de una manera progresiva y pues hasta el día de hoy contamos ya con unos automóviles increíbles, muy modernos y que pues obviamente facilitan la vida de las personas. Entonces es como para que ustedes tengan clarito cómo a través del tiempo los pueblos y las ciudades se han transformado o han cambiado. Bueno, entonces ya con esta pequeña explicación que espero que haya quedado muy bien entendida, mis niños, ustedes van a escoger uno de estos temas. Van a escoger el transporte de ayer y de hoy, van a escoger los servicios públicos de ayer y de hoy y van a escoger el tema de las viviendas del ayer y del hoy. Una sola. Entonces yo les pedí con anterioridad que consiguieran una imagen, mis niños, o bueno, dos imágenes grandecitas y ustedes van a hacer en medio pliego de la cartulina o del papel bond o del papel periódico que yo les solicité, no muy grande. Entonces si quieren la parte no la dividen en dos y en medio pliego estaría bien. Ustedes van a poner el título del tema que quisieron escoger. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo. La profe Yolima escogió el tema de las viviendas del ayer y de hoy. Entonces, en mi cartelera voy a escribir viviendas del ayer y del hoy. Y voy a pegar dos imágenes. Una del ayer, de cómo era la vivienda hace muchos años. Y otra, voy a poner una vivienda de cómo son las viviendas ahora. Y abajo, en la parte de abajo, si yo quiero con un marcador, voy a describir. Entonces, la vivienda de ayer era construida con barro, eran casas amplias, bueno, lo que yo ya comenté. Es como hacer una comparación en la vivienda del ayer y de hoy. Pero ustedes, pues, precisamente no van a escoger el de la vivienda, solo si lo quieren. Si quieren escoger el del transporte, está bien. O si quieren escoger el de los servicios públicos. Entonces es solamente un tema que van a escoger y van a hacer la cartelera y al final nos van a explicar y nos van a decir, profe, el tema que yo escogí fue el transporte del ayer y del hoy, por ejemplo, y vemos cómo antiguamente era el transporte y cómo es ahora. ¿Listo, mis niños? Entonces esa es la actividad para el día de hoy. Bueno.